copa llené, queriendo saciar la sed de mi alma, pero un manantial eterno encontré, que vida me da y llena mi ser, y solo sé que si no estás aquí conmigo, nada más tiene sentido. Mi deseo eres tú, todo para mí, Jesús. Bendecida noche, hermanitos, espero se encuentren muy bien todos, reciban un abrazo en el amor de Cristo Jesús. Esta noche quiero compartir con ustedes un poco de mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Mi nombre es Fernanda Cordero, viví mi retiro en la comunidad de Ciudad Victoria en el año 2015. Y quiero compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en mí, ha sanado en mí con ustedes. Ha sido un poco difícil y tardío realizar este video por miedo a que no sé, pero o sea, mucho tiempo el de que sí, ya lo voy a hacer, y tardaba mucho para hacerlo, hasta que hoy decidí ser valiente en fe en Cristo Jesús y hacerlo. Dios sabe lo que hará, Dios sabe los corazones que llegará a tocar con ello, y todo sea para la gloria de Dios. Cuando tenía 12 años viví una separación de familia. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en un lugar, en un municipio, y mi mamá y yo tuvimos que cambiarnos a otro por su trabajo. A ella le ofrecían un puesto mejor en este lugar, y pues estábamos muy felices, porque este lugar pues es donde mi mamá nació. Pues aquí está su mamá, sus hermanos, familiares, y pues estábamos muy felices porque pues íbamos a regresar a estar con ellos, ¿verdad? Ya no nada más visitarlos cada Navidad o cada vacaciones que todos pudiéramos venir. Y pues estábamos muy contentos de ello, pensando que pues todo iba a estar bien, todo iba a ser para bien. Pero días después de que esto pasó, de que nos venimos, y sí, que qué bueno, que contentos tenerlos aquí, que recibirlos, ¿verdad? Y de que vengan para acá, vengan para allá, pues empezaron muchos conflictos con mis tíos, más que nada, porque ya era algo como de que tienes que traer esto a casa, tienes que hacer esto, no me contestes, porque si me contestas o a mí no me parece lo que tú digas, te golpeo. Peleas entre mis tíos. Yo sentía mucho dolor, mucha tristeza, porque yo decía, ¿en qué momento pasó todo esto? ¿Cómo puede ser que esté pasando todo esto? Yo me sentía muy sola y tenía mucho dolor, porque pues solamente estaba con mi mamá. En los cuartitos en los que vivíamos pues solamente éramos ella y yo, y pues prácticamente en el día solamente era yo. ¿Por qué? Porque ella trabajaba de 7 de la mañana hasta 10 de la noche quizás, o si necesitaban algo en el hospital, pues ahí tenía que ir ella. Y esto fue yo creo que lo que más me costó a mí, esa soledad, porque pues a mí lo que yo sentía que me importaba únicamente era el amor de papá, el amor de mamá, el amor de mis hermanos, el que estuviéramos juntos. Para mí no me importaba lo monetario, de que si mi mamá ganaba más o no ganaba más.
Entonces, para mí fue lo más difícil porque yo me sentía tan falta de amor. Sentí que me hacía falta el amor de papá, el amor de mamá. Mi mamá siempre ha sido muy amorosa, pero ahora me hacía falta porque yo no la veía. Ella se la pasaba a trabajar y yo quería un abrazo de mi mamá y ella no estaba. Yo a mi papá lo he entendido un poco más porque él quedó huérfano a los 8 años. Él creció sin la figura materna. Falleció su mamá y pues ellos se fueron con sus abuelos. Entonces él no tenía ese amor. Él no creció con ese amor de papá, de mamá, de abuelo. Y para mí, yo él lo comprendía. Lo trataba de comprender el por qué mi papá no me daba un abrazo. ¿Por qué no me decía, hija, te quiero? Porque yo sabía que él no lo había tenido. Y que quizás él nos demostraba su amor de otra manera. Entonces, a pesar de eso y de esa separación, pues yo digo, nadie me quiere. Me sentía tan falta de amor. Yo comienzo a cortarme mis brazos y mis piernas para tratar de mitigar ese dolor que sentía mi alma. Y yo decía, acabo que nadie se da cuenta, porque mi mamá no me ve, no está conmigo, pues no me van a decir nada. Nadie se daba cuenta y pues yo así lo hacía. Empecé a cortarme, seguían los problemas en casa de mi abuelita, sí, con un tío especialmente, porque las cosas eran de que si a él no le parecía algo o si yo le llegaba a contestar mal, pues me cacheteaba. Y yo decía que yo ya estaba harta de eso, que para mí eso era un infierno. Y mi abuelita lo único que me decía era, no hagas una tormenta en un vaso de agua. Esto no es nada y no le digas nada a tu mamá. Y yo decía, ¿cómo mi abuelita no me puede decir eso? ¿Cómo ella me puede decir eso? ¿Dónde está ese amor de abuela hacia sus nietos? Y yo muchas veces le decía a mi mamá, ya vámonos de aquí. Ya no quiero vivir aquí. Pero pues solamente Dios sabe por qué nos seguía teniendo ahí. Así duramos un tiempo viviendo así, hasta que mi abuelita reparte un terreno que mi abuelito, que en paz descanse, había dejado para sus hijos, y pues reparte a cada pedazo a sus hijos. Mi mamá empieza a construir su casa. Empezamos con un cuartito, el baño todavía ni siquiera estaba terminado, no estaba habilitado, pero nosotros lo que queríamos ya era salirnos de ahí. El acabose para salirnos de ahí fue que mi hermano le tiraran los sartenes de comida, la comida que él se había preparado para comer. Para nosotros eso fue el acabose de salirnos de ahí. Aún ni estando terminada nuestra casa, pues nos venimos para acá. Y todos pensábamos que pues ya iba a ser algo más tranquilo. Pero a los pocos meses, mi tío también se viene a
vivir a un lado de nosotros. Entonces, pues los conflictos seguían, que si este pedazo es mío, que si estás metida para mi terreno, que si no estás metida, que esto para acá, que esto para allá, que si quería él venía y le decía cosas a mi mamá, la hacía llorar, se peleaba con mi papá o se peleaba con mi hermano. Y para mí eso era muy rencoroso, yo le tenía mucho rencor, mucho odio, porque yo decía, ¿cómo puede ser posible? Somos familia, son hermanos, ¿por qué hacer todo esto? ¿Por un pedazo de tierra? O quizás solamente por estar molestando, quizás él no era feliz o lo que fuera. Yo decía, ¿cómo puede ser posible? Tenía mucho ese rencor hacia él, ese odio, porque pues a quien no le va a doler, ¿verdad? Que vengan y le digan cosas a su mamá llore o lo que sea. Y así duramos un tiempo, hubo varios años que duramos sin hablarnos para nada, aún siendo pues hermano de mi mamá. Duramos sin hablarnos, no, era Navidad o así, y pues iban ellos, si nosotros estábamos ahí, con la demás familia, ellos no iban, porque incluso le decía a su familia que pues no, que no fueran, no se juntaran con nosotros, no nos visitaran. Y pues así fue quedando pasando eso, que duramos sin hablarnos. Yo sentía que como que era muy, no sé cómo decirlo, que llegó un punto en el que solamente me importaba lo monetario. Ya no importaba si veía a mi mamá, si no la veía, si veía a mi papá o si no me veía, porque pues un tiempo después pues mi papá ya se vino a vivir con nosotros, pero pues a mí ya no me importaba. Yo me volví muy avariciosa, porque solamente me importaba que mi mamá me diera dinero. Si yo llegaba a ir a su trabajo para algo, pues no era que para ver, mamá, ¿cómo estás? O en qué te ayudo. Solamente era para darme dinero, porque quiero comprar esto, o porque quiero estrenar ropa cada fin de semana o cada miércoles, que era cuando nos tocaba llevar así ropa casual a la escuela. Yo quiero estar estrenando ropa. O que a mi amiga le gustó este pantalón, yo te doy para que te lo compres. O apártalo y tú lo terminas de pagar tanto. Era muy de que yo quería así, quería tener el mejor celular, los mejores zapatos, y ya no me importaba si yo veía a mi mamá, si no la veía, porque yo como que ya me había resignado y yo decía, pues no les importo, no me quieren. Yo me sentía tan falta de ese amor, y así viví ese año. Caí en una relación muy insegura, donde yo lo que buscaba, o quizás por lo que estaba, era por ese amor que yo no tenía, por ese amor que en mi casa yo sentía que no tenía, que no recibía. Y sí, fue duro, fue triste el estar así, porque para mí el sentir el amor de papá, el amor de papá, el amor de mamá, pues para mí lo era todo. Para mí llenaba todos mis vacíos, y pues yo no lo sentía, yo me sentía tan vacía. Me sentía tan insegura de todo lo que hacía. Yo sentía que no valía nada, que a nadie le importaba si yo vivía o moría. Muchas veces tuve por mucho tiempo muchos pensamientos de morir, porque yo decía, si vivo o muero, pues es igual, no importa.
a nadie le va a importar, a nadie le va a doler. Y a nadie le va a doler. Tiempo después nos vamos a Ciudad Victoria, que es donde me retiro por, para estudiar la universidad. Para esto yo decía que cuando cumpliera 18 años, pues yo me iba a salir de mi casa, que ya no quería que ya no quería estar ahí. Yo sentía que estar en mi casa era un infierno, que era pelea por esto, pelea por el otro. Entonces yo decía, a los 18 años, que sea mayor de edad, que ya no dependa no que no dependa, sino de que ya pueda hacer lo que yo quiera, que sea legal, me voy a ir de mi casa, no importa dónde me vaya a ir. Pero cumplí 18 años de menos y yo nunca tuve el valor, ¿verdad? Dios sabe el por qué pasamos cada cosa. Dios sabe lo que hace en nosotros y por qué nos permite vivir esas cosas. Todo tiene un porqué, todo tiene un plan de Dios. Ahora lo entiendo después de haber vivido este retiro, de haber conocido de Él. A los 19 años me voy a vivir, perdón, a los 18 años me voy a vivir a Victoria para la carrera que iba a estudiar. Y pues entré a estudiar y yo pues como si nada, ¿verdad? Yo me sentía pues vacía, pero pues yo no lo demostraba. Entonces ya estaba mi mamá en casa porque mi mamá se jubiló, se había jubilado de su trabajo. Estaba papá, hermano y yo. Nada más mi hermana, pues ella con ella pues desde los 12 años pues nos ha tocado vivir separadas, ella en su casa y pues yo con mis papás, ¿verdad? Porque pues ella ahí trabaja y pues ni modo de que no puede estar con nosotros siempre, aunque ella quisiera. Mi mamá en enero del 2015 estaba en una depresión total. Ella nos decía que ella ya no quería vivir, que ella se sentía muerta en vida, porque pues nadie le hacía caso. Mi hermano con su escuela o trabajo, mi papá pues haciendo sus cosas de la casa y pues yo en la escuela. Y yo decía, es que yo estoy en casa y nadie está aquí, me siento muerta en vida. Se adelgazó bastante de peso. Ella decía, anoche soñé que Dios venía por mí, o anoche soñé con la muerte, o anoche soñé esto. Mi mamá estaba así, a veces nos decía, ya no los aguanto, ya mejor debería morirme porque aquí ustedes nada más me ven para lo monetario, quédame para esto, quédame para el otro. Y nosotros, mamá, pero es que ¿por qué dices eso? Nosotros pues tenemos que hacer nuestras cosas, ¿verdad? Pero pues llegando a casa, ahí estábamos. Y así duró mi mamá un tiempo. En marzo del 2015 hieren a mi hermano con arma blanca. Y para mí era muy doloroso porque nos decían, está muy grave, puede que no sobreviva. Yo a mi familia siempre la he querido mucho, siempre la he amado. Y pues todo lo que les pase pues me duele, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que esto esté pasando? ¿En qué momento? Yo decía, yo lo único que le decía a Dios
piedad de él, darle una oportunidad más de vida. Gracias a Dios, mi hermano solo tuvo fue mínima la cosa que tuvo. Por ahí tuvo alguna perforación cerca de la tráquea, pero bendito Dios, nada más quedó en eso. Se recuperó favorablemente. Eso fue en marzo. En julio 2015, como en abril de 2015, van a invitar a mi mamá para que entre a un grupo de la iglesia de renovación. A lo mejor van a decir, bueno, pues eso es de su mamá, pero todo lleva una cadenita y pues siendo la menor, pues ahora sí que todo me ha afectado. Manny la invita y pues mi mamá dijo que sí iba. Nosotros la motivamos, pues mi mamá, pues para que no te sientas sola, ves al grupo y todo. Y mi mamá sí iba al grupo, iba a misa, pero pues nosotros no la acompañábamos. Nosotros lo decíamos solamente para que pues ella fuera, ya no se sintiera sola. En julio llegó el retiro a Victoria. Y como ella estaba en ese grupo, pues a ellas el padre les dijo, van a ayudar a hacer la propaganda del retiro. Y mi mamá pues andaba muy contenta de que me van a acompañar y que sí, que no. Y nosotros no queremos ir. Y no queremos ir. Pero mi hermana y yo pues dijimos, bueno, pues vamos a ir para acompañar a mi mamá, para que ella sane esa depresión que trae y ya no se sienta sola. Entonces fuimos al retiro con ella. Sin imaginarnos, yo creo que tanto mi hermana como yo, pues lo que Dios iba a hacer con nosotros. De lo que Dios nos iba a sanar, de lo que Dios nos iba a ayudar a perdonar y nos iba a perdonar a nosotros mismos. Porque a veces no nos damos cuenta de el daño o lo malo que nosotros hacemos y solamente vemos lo que me están haciendo a mí o lo que yo estoy sufriendo, lo que yo estoy pasando. Llegamos al retiro y yo creo que yo desde el primer tema me la pasé en el piso, que decían que pasen al frente, yo pasaba, o a veces me quedaba atrás por rebelde. Dije, no, ya no voy a pasar. Ya cuando acordaba, pues yo ya estaba en el piso, ya estaba en descanso. En el retiro me sanó tanto Dios mi corazón de todo ese rencor que tenía, esa amargura. Me ayudó Dios, o me dio permiso de perdonar a todas esas personas que me habían lastimado, que me habían hecho daño, o que indirectamente quizás a mi mamá o a mi papá le habían hecho daño y que a mí también me afectaba. Perdoné todavía más a papá, de que yo no tuviera ese amor de él, el que él no me demostrara ese amor, porque yo sé que mi papá me ama inmensamente. Y ahí comprendí aún más el por qué él no nos podía demostrar su amor, quizás con un abrazo o diciéndonos. Él no lo demostraba de otra manera. El cómo Dios es tan bueno, tan misericordioso, que nos muestra que siempre ha estado con nosotros en cada momento. Que me decía, cuando pasaste esto,
yo estuve contigo, yo estuve aquí. Él como me mostró que aun cuando tuve un evento, un probable EBC, que se paralizó la mitad de mi cuerpo, yo en el momento no me asusté, ¿verdad? Cuando esto pasó, y no entendía, pero él, como para gloria de él me mostró que él siempre estuvo conmigo. No tuve ningún daño en mi cerebro, todo estaba muy bien para el grado en el que había sido este evento, este suceso. No había tenido ningún daño, no tuve ninguna secuela. Me encontraba muy bien de salud, como si nada hubiera pasado, aun cuando pues todo mi lado izquierdo, mi hemisferio izquierdo, se paralizó. No sentía brazo, no sentía pierna, no sentía lengua. Pues mi mamá muy asustada, ¿verdad? Porque ella entendía la magnitud de esto. Y Dios permitió que no pasara nada más, que todo fuera solo en un susto. Él, les comento, ahí me mostró que siempre había estado, conmigo. Y como en todo suceso, aun cuando yo me cortaba, que muchas veces lo hacía con la intención de que sangrara de más, y pues que ahí hay que dar, por así decirlo. Dios nunca permitió que pasara nada más. Él como me ayudó a perdonar a mi familia por todo ese daño que nos hicieron, lo que me hicieron, a perdonar, y sobre todo, lo más importante, a llenarme de su inmenso amor. Dios es amor, Dios es un Dios de amor, que siempre, aunque nosotros creamos que no, Él nos ama inmensamente. Y pues Dios no ha sido nada más de un día para otro, ¿verdad? Dios ha sido un proceso en el de que aún sigue trabajando. Posteriormente a que vivimos el retiro nosotras tres, pues mi mamá y mi hermana, ellas no pudieron perseverar enseguida. Solamente yo empecé a ir desde el primer seguimiento, ¿verdad? El primer seguimiento que hubo en la comunidad, pues ahí estaba. Yo, sin imaginar todo lo que Dios seguiría haciendo en mí, ahí estaba. Le dije al Señor: Señor, pues haz conmigo lo que tú quieras hacer. Y seguí perseverando en el ministerio. Dios siguió trabajando en mí, porque era una persona como que muy arrebatada, muy insegura. Dios ha ido trabajando mucho en mis inseguridades, porque siempre he sido muy temerosa. El Señor siguió trabajando en eso, siguió trabajando en el aceptarme tal cual soy, no de que más esto, más el otro, no. Claro que aún todavía falta mucho por cambiar, por mejorar, pero el Señor siempre ha estado en nuestras vidas. Y aun cuando a veces renegamos, que decimos ya no más, el Señor nos toma. No lo podemos dejar ya. Yo en lo personal no lo puedo dejar. A veces digo: ay, Señor, ya no quiero, o Señor esto, y no lo puedo dejar a mi Señor, porque yo sé que sin Dios yo soy nada. Me llenó tanto el Señor de ese amor, todavía aún más por mi familia, por mi gente,
Hoy en día puedo convivir con mi tío, con su familia, eh, como si nada hubiera pasado, como si nunca hubiéramos estado peleados, o como si nunca nos hubiéramos llevado mal, o nunca hubiera habido ningún mal problema. Convivimos mucho, pues somos vecinos, convivimos mucho, mucho, mucho. Yo creo que luego todos los días, pues todos los días nos vemos o nos visitamos, y tía para acá, tía para allá, tío para acá, tío para allá. Dios, Dios nos ayudó mucho Dios nos hizo perdonar, Dios nos llenó de ese amor para con ellos, porque solamente cada persona sabe lo que trae en su morral, el por qué los hace ser así. Y ahora que estamos en el caminar de Dios, pues lo entendemos, lo sabemos, y damos gloria a Dios por eso, por lo que ha hecho en nosotros, lo que ha hecho en mí. Y claro, es muy difícil el caminar en Dios, porque vienen muchas pruebas. Vienen muchas pruebas en su caminar, pero todo está en nunca soltarnos de su mano, en nunca tirar la toalla, que Dios va adelante con nosotros peleando las batallas, estando con nosotros siempre. Para gloria de Dios, ya tengo 5 años en este ministerio, siguiendo perseverando. Claro que no es fácil, hermano, a veces caemos, nos tenemos que levantar, no quedarnos ahí tirados, levantarnos y seguir caminando de su mano, y que lo que Dios hará en nosotros será grande. El propósito que Dios tiene para nosotros, pues ni nosotros lo entendemos, pero Él sabe el porqué de cada cosa, Él sabe para qué propósito tiene con nosotros. Y pues yo hoy en día doy gloria a Dios de lo que el Señor ha hecho en mí, porque quizás muchas veces pienso que quizás, pues si yo no hubiera conocido de Dios, pues yo ahorita no, quizás hasta no viviría, o no sé, ¿verdad? Es lo que yo pienso. Ha sido tan hermoso mi encuentro con Dios. Como les comentaba, ya tengo 5 años en este ministerio. Y sí, es triste a veces las pruebas, porque el estar con Dios, pues todo es maravilloso, es amor. Pero Dios siempre nos llena de su amor, siempre, cada bendición que nos da, es tan bueno el Señor. Yo pensé mucho para hacer este testimonio de lo que Dios ha hecho en mí, quizás por temor a lo que Dios me iba a mostrar, o a lo que Dios quisiera hacerme, o simplemente por el qué dirán. Pero hay que ser valientes. Esfuérzate y sé valiente, porque yo, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Y bueno, hermano, eso es lo que hoy les quería compartir. Los quiero invitar a que sigan perseverando, que no importa cuál sea la prueba que se les presente. Si ustedes tienen a Dios en su vida, Él les ayudará a salir de esa prueba, a superar esa prueba. Sean valientes en el nombre del Señor,
Y todas aquellas personitas que estaban como yo, que no se animaban a grabar su video, anímense. Anímense y denle ese permiso al Señor de glorificarse por lo que Él ha hecho con nosotros y por lo que seguirá haciendo en nosotros. Demos honor y gloria a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros. Los quiero mucho en el amor de Cristo Jesús. Reciban un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Hasta luego, hermanitos. Bendiciones. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Buenas tardes, días, noches, hermanos. Mi nombre es Saraí de Aro y soy de San Felipe, Guanajuato, y hoy les voy a platicar un poco de cómo ha sido el proceso desde que viví mi retiro. Yo viví mi retiro hace 3 años en Valtierrilla. Cuando yo veía que no me sentía bien conmigo misma, pues yo sí hablaba con Dios antes de vivir mi retiro, porque pues mi familia siempre ha sido muy católica, siempre ha sido muy creyente. Entonces mi mamá también lo vivió antes que yo y yo iba con ella a los seguimientos. Entonces pues era como que yo ya sabía más o menos y yo ya quería vivir mi retiro, y mi mamá no quería que lo viviera todavía porque estaba muy chiquita. Entonces hubo una situación en mi casa. Mis papás se empezaron a separar. Mi papá era muy alcohólico, todavía lo sigue siendo. Entonces eso pues en sí a mí me causaba mucho dolor, y llegó al punto al que yo dije, pues yo odio a mi papá porque es así. Yo odio cómo trata a mi mamá cuando se pone borracho, porque había veces que yo y mis hermanas nos teníamos que salir de la casa y no teníamos como ese cariño que muchas veces dices, pues mi papá llega y me dice, ¿cómo estás? No, nunca fue de eso. Aparte de que mis papás eran maestros y pues siempre se la pasaban trabajando, y pues nunca tuvimos cierta atención que pues a veces uno dice, bueno, pues mi papá me acompaña o me lleva al jardín o ciertas cosas que tú dices, bueno, pues es el padre de familia, tiene que estar con su familia, y no era así. Entonces yo estaba muy deprimida porque mi papá ya no vivía en mi casa, y yo veía como cada que él iba a visitarnos pues eran problemas con mi mamá, y nunca le dijimos como papá te quiero, o nunca él tampoco nos dijo eso. Y entonces pues yo
lo odiaba prácticamente. Era de que lo veía y yo no podía verlo a la cara porque sentía mucho rencor contra él. Yo decía, pues es que si mi papá nos hace eso es porque no nos quiere, no está con nosotros, no tiene esa necesidad de estar con nosotros. Entonces, si él dice querernos, ¿por qué se fue de la casa? Y hasta hace poco fui entendiendo que era de esas veces en las que Dios te pone una prueba. Porque yo en el retiro, en el tema de matrimonio, fue donde perdoné a mi papá por todo lo que nos hizo a nosotros, a nuestra familia. Fue donde yo dije, ya basta, ya no puedo tenerle tanto rencor, porque a pesar de todo pues es un padre, y padre es el que engendra y educa, y de cierta manera él nos educó. Entonces, después de eso, hace 2 años, a mi mamá le dio cáncer de mama. Entonces yo le decía a Dios, ¿por qué a mí? Porque a mí justamente cuando se separan le da eso a mi mamá. Y me dolió mucho ver a mi mamá cuando se le caía su pelo, cuando ella iba a sus quimioterapias. Era mucho dolor para mí ver cómo mi mamá poco a poco se iba acabando. Y yo me alejé mucho del ministerio, ya no iba a los seguimientos. Y a pesar de que siempre me decían, ve porque Dios tiene grandes cosas para ti, y yo no iba. Yo decía, ay no, eso qué, pues eso no va a curar a mi mamá, o sea, si ya le dio, pues ya. Hasta que una persona me dijo que fuera, y fui un sábado, y cuando llegué del seguimiento mi mamá ya no se sentía mal. A ella diario le daban dolores de su cáncer, diario. Y yo en el seguimiento, cuando llegué, ella me dijo, hoy no me dolió. Y yo dije, yo oré por ti, ma. Le dije así, le dije, yo oré por ti. Y le dije, yo sé que tú vas a seguir de pie porque eres fuerte. Mi mamá ya no tenía ganas de seguir. Ella decía, pues ya me dio, ya pronto me voy a morir. Y ella así nos decía a nosotras, a mis hermanas y a mí. Y me dolía mucho que nos dijera eso, muchísimo, porque pues no asimilábamos la idea. Y empecé a ir a los seguimientos nuevamente, y en cada seguimiento que iba, cada vez mi mamá se iba mejorando, muchísimo iba mejorando. Ella sentía más ánimo para ir a sus quimioterapias, a pesar de todo lo que le había pasado con mi papá, de su separación. Ella seguía y seguía. Y yo me sentía mal, todavía me seguía sintiendo mal, porque a pesar de que ella seguía bien, pues yo sabía que pues ella estaba pasando por una prueba difícil. Y después se viene otra prueba. Cuando yo me enteré que mi hermano era drogadicto, fue difícil porque
cuando él se ponía con sus sustancias, nos teníamos que salir nuevamente de la casa. Mi mamá nos llevaba a la casa de mi abuelita y allá teníamos que pasar la noche por el miedo de que mi hermano, si se ponía mal, nos fuera a hacer algo. Y yo estaba muy, pero muy alejada en ese tiempo de Dios. Yo ya no sabía qué hacer, ya llegué al punto donde yo me quería suicidar. Empecé a cortarme. Hice muchas cosas que no estaban bien. Y pues me sentía mal conmigo misma, yo no estaba conforme. Y hubo un tiempo en el que yo regresé. Una persona me trajo de nuevo a los seguimientos. Y no saben cómo me fue transformando día a día, porque yo estaba totalmente despegada de Dios. Yo ya no iba a misa, yo ya ni siquiera me acercaba a la iglesia. No, yo decía, ay, pues ¿para qué? Y entonces esa persona me trajo de nuevo. Y a pesar de lo que yo todavía sigo pasando, porque todavía mi papá sigue siendo un alcohólico, mi hermano un drogadicto, yo le sigo diciendo, Dios, yo sé que a pesar de todo, pues Él está conmigo. Son pruebas que a veces uno dice, ¿por qué nos toca a nosotros? ¿Por qué justamente a nosotros? Y Dios, pues de alguna u otra manera, pues ha ido transformando poco a poco mi vida. Ha sido de gran ayuda porque yo no estaba entonces conforme en ese tiempo, hasta que regresé y yo todos los días le decía a Dios, ayúdame con mi papá, con mi hermano. Si no me vas a transformar a ellos, transfórmame a mí. Y fue cuando yo dije, bueno, pues entonces hay que seguir, no hay que alejarnos, porque de alguna u otra manera, estando aquí, pues puedo encontrar paz para mí. Tal vez para mi familia no, porque ellos no han conocido realmente a Dios, pero yo sí, yo sé que Él es grande, y todos los días me decía eso, y todos los días yo veía como pues mi familia no estaba bien, y yo le decía eso, le decía a Dios, entonces transfórmame a mí, ayúdame a mí. Si no puedes ayudarlos a ellos, entonces ayúdame a mí. Y fue como Dios ha transformado mi vida. Y pues yo les quiero decir que no se desanimen. El camino de Dios no es fácil, nada fácil, pero hay que seguir confiando. Muchas bendiciones y espero que estén en presencia de Dios, que siempre confíen, que no se desanimen. Estás conmigo
Desde antes de verme nacer, tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Hola, buenas noches. Mi nombre es Neida Angeli Guadarrama Pérez. Yo pertenezco al municipio de Malinalco, Estado de México, en un pueblito que se llama Puente Caporal. Yo ahí crecí. Yo llegué a este bendito ministerio por yo así le llamo porque a lo mejor Dios me mandó ese ángel. Ese ángel fue mi tío Leonel. Él llegó aquí hace aproximadamente 2 años y medio. Vino a anunciar el reino de Dios, ¿no? Porque pues todos en mi familia estábamos muy separados, tanto mis tíos como mis primos, mi familia pues toda estaba separada. Entonces llega él hace 2 años, 2 años y medio más o menos, porque yo lo viví en Tezompa, Estado de México. Entonces cuando yo viví el retiro, pues antes de eso yo buscaba yo tenía un vacío aquí en mi corazón y también a lo mejor en mi mente, en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu, porque yo carecía de eso desde muy pequeña, yo creo hasta desde el vientre de mi mamá, porque a lo que me platica mi mamá, pues mi papá era muy agresivo con ella, le pegaba, la maltrataba, incluso una vez me negó a mí que a lo mejor y yo era hija de unos de las ranas o de los autobuseros y pues yo decía, ay, ¿cómo mi papá puede decir eso? Pero como que yo soy muy discreta en mis sentimientos, yo no los como que los demuestro, ¿no? Pero poco a poco eso como que se te va quedando aquí en el corazón, ¿no? Entonces, hace 2 años y medio yo tenía esa necesidad de vivir el retiro, porque muchos dicen, ay no, yo no, que no sé qué, ponen muchos pretextos. Y esa vez yo no, mi tío dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a ir a vivir a Mezcala y punto, ¿no? Y dije, no, pues sí, perdona, y a Tenco Guerrero. Entonces, pues yo iba tan emocionada y mi esposo pues no lo quería vivir. Entonces, pues con chantaje y todo, pues le dije, ¿sabes qué? Lo vas a ir a vivir y vamos a ir los dos, porque tanto necesitas tú como yo. Entonces, pues con trabajo sí me lo llevé y nos fuimos. Entonces llegamos a las 6 de la tarde allá en Mezcala Guerrero, pero que Yatenco quedaba 5 horas más tarde. Entonces yo decía, ¿no voy a vivir mi retiro? Y decía, no, Dios mío, no, yo sí lo quiero vivir, yo quiero vivir mi retiro. Entonces cuando mi tío dice, no, pues entonces mejor dentro de 8 días, dije, no, es que yo no puedo esperar. Y ya mi tío llama a la Ciudad de México a una hermanita y estaba el retiro en Tezompa. Entonces desde Mezcala hasta Tezompa
pues está muy retirado y pues a las 6 de la tarde llegamos allá a las 11:30 de la noche. Entonces llegamos a las 11:30 y pues fue muy poco tiempo porque hasta mi primo iba manejando muy rápido. Después llego y llegué y pues como que todo extraño, ¿no? Ves a todos así y pues mi tío, dice, yo voy a vivirlo con ustedes. Y dije, bueno, pero ¿por qué lo va a vivir otra vez, no? Y pues ya llegué, pero me llegué a sentar hasta el último de la fila. Entonces estaba la oración y el hermano, me acuerdo que fue el hermano Ciro, el coordinador de ese retiro, y dice, tú que traes cargando muchas cosas, ven y acércate porque Dios te está esperando. Entonces pues yo dije, ay, ¿será? Vengan y acércanse, pero yo, o sea, me agaché y como que sentí que tembló, ¿no? Tembló, entonces yo me quedé ahí y me volví a parar. Al otro día pues llegamos, pasó los temas y pues fue algo muy, muy fuerte, ¿no? Que me di cuenta que yo tenía un grande vacío desde que yo era pequeña, por lo mismo de mi papá, porque mi papá tiene otra familia, nosotros somos segunda familia. Entonces ese era muy doloroso porque tú no tienes a un papá que está contigo pues todos los días, o que te da la bendición, o que te diga, ven hija, porque yo cuando tenía un problema con mi mamá me iba a refugiar con mi abuelita. Con ella era ella era con la que yo contaba, porque siempre me decía, mija, ¿qué tienes? Y ya yo le decía, no, pues es que estoy pasando esto. Porque con mi mamá siempre teníamos problemas, siempre nos peleábamos, eran semanas que no nos hablábamos y era tanto. Y luego, por ejemplo, iba a la secundaria. En la secundaria empezó mi martirio porque conocí mucha gente, muchos muchachos de Chalma, y pues me platicaban de mi papá. También pues gente platicaba de mi papá, que él tenía otra familia, y pues eso era muy doloroso para mí, aunque no lo demostraba, pero sí es doloroso porque yo lo veía, varias veces lo veía pasar y no me hablaba, lo veía pasar con sus hijos y no me hablaba, me ignoraba, se escondía. Hasta la fecha luego se llega a esconder, está ahí y de repente llega personas así y se esconde. Entonces pues eso se queda en el corazón, ¿no? Entonces yo siempre carecí de un padre y llegó el tiempo y yo me sentía sola en mi juventud. Yo me sentía tan sola que sí llegué a suicidarme. Tomé pastillas y otra vez con cuchillos, o me lastimaba mi cabeza. Me sentía tan sola que me golpeaba porque mi mamá siempre estuvo en la tienda, porque nunca, de hecho una vez me dijo, yo le dediqué una canción y me dijo, no seas hipócrita, dice, mejor pórtate bien, dice, y ayúdame aquí, dice, porque solo eso es hipocresía, dice. Y pues yo sentí muy fuerte eso lo que me dijo y era muy fuerte para mí porque yo no tenía con quién refugiarme, porque la persona que yo más quería y que siempre me escuchaba ya había muerto, porque la que siempre me escuchaba era mi abuelita Raquel.
siempre estaba ella conmigo. Siempre me defendía de mi hermano, porque con mi hermano siempre nos peleábamos. No me quería mi hermano. Incluso una vez hasta me llegó a golpear y a sangrar, y yo veía que mi mamá ni siquiera le decía nada. Y mi abuelita llegaba y decía: mi hija, este muchacho te va a acabar un día. Dice, y yo no quiero que un día te llegue hasta matar, porque no se mide. Entonces yo no decía nada, me quedaba callada. Y una noche igual me agarré bien fuerte con él. Y como sentía que pues nadie me quería, me eché a caminar. Y me fui a refugiar a una casa oscura donde allá había comprado mi mamá una propiedad, y ahorita donde vivimos estaba oscuro. Y me dice, y mi abuelita, yo estaba sola y decía: yo estoy sola, nadie me quiere, mi mamá siempre defiende a mi hermano, mi hermano siempre trata de agredirme, es muy egoísta conmigo. Y la verdad, estaba en oscuro ahí, y empezó a llover, y mi abuelita fue y me gritaba: mi hija, ¿dónde estás? Mi hija, ¿dónde estás? Y yo creo Diosito la puso allá, y me dijo: mi hija, me volvió a decir: mi hija, yo te quiero mucho, yo no quiero que te pase nada. Y yo le dije: mami, mi mamá no me quiere, mi mamá no me quiere, mamá. Y me dice: si te quiere. Le digo: no, mamá, mi mamá no me quiere. Y ya después pasó el tiempo, y una vez yo a Dios le dije que Él no existía. Yo le dije: tú no existes, yo te odio. Yo te odio a ti. Y lo maldecí. Y como a los 3 meses se murió la persona que yo amaba mucho y que me sacó de esas tristezas que yo tenía. Me dolió mucho, 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 mucho que mi abuelita había fallecido, porque ya no tenía a quién acudir cuando yo me sentía sola, porque a mi mamá no podía ni a mi papá. Y pasó el tiempo, y salí de la prepa, entré a la universidad. Pues conocí a mi esposo, y pues el error de muchas muchachas, ¿no? que pues tienen relaciones antes del matrimonio. Entonces quedé embarazada, y fue algo muy fuerte, porque al principio mi mamá me dijo: tú estás embarazada. Y yo dije: no estoy embarazada, yo no estoy embarazada. Hacía actividades, e incluso hasta renegué de mi hijo. Dije: yo no lo quiero tener, yo no quiero tenerlo. Y cargué pesado para que pues se viniera, pero es tanto su bondad de Dios que no quiso que yo lo perdiera a él. Nace mi hijo, mi esposo se hace responsable, pero yo no tenía ese acercamiento con él, porque yo decía: bueno, yo lo veía, pero no lo quería cargar. Y no lo quería cargar, ¿por qué? Porque yo no sentía ese amor hacia él. Pero ya conforme iba creciendo, pero mi error también era que estaba chiquito y chillaba, y me desesperaba y le daba una nalgada o le pegaba,
para que se callara. Y pues él no tenía la culpa de lo que yo ya había vivido y lo que yo había, mi mamá me había rechazado, porque también por los rechazos de los padres cometemos ese error. Entonces, ya después con mi hijo, ya cuando yo viví ese retiro, aprendí a ser mamá, a asemejarme como María. Digo, porque María nunca maltrató a Jesús, al contrario, lo amó demasiado a Jesús. Entonces, ¿yo por qué tendría que pegarle a una criaturita muy inocente? Y créanme que luego lo viví eso, y de repente mi hijo se me caía, se cortaba, lo llegábamos a llevar así a que lo cosieran, porque se me cayó 2 veces, pero pues era así de repente. Y pues teníamos problemas con mi esposo, y de hecho yo con mi esposo era muy grosera. ¿Por qué? Porque yo me sentía muy como que lo traía así, como que me tienes que obedecer y no me importa, y era también una de las cosas que yo era muy vanidosa también cuando era muchacha también. ¿Por qué? Porque tú quieres llenar ese vacío con comprarte ropa, zapatos, lo que tú encuentres, como que una compradora impulsiva, y quieres llenar ese vacío que en verdad que nadie lo llena más que Dios. Yo decía, Señor, pero ¿por qué yo soy infeliz? Si tengo a mi esposo, tengo a mi hijo, tengo a mi mamá, a mi papá, a mi mamá y a mi hermano, pero ¿por qué soy infeliz? Y yo no me daba cuenta hasta que llegué a ese bendito retiro, que fue cuando él empezó a sanar eso y empezó a llenar ese hueco que yo aquí tenía, aquí aquí y pues aquí, porque hay veces que pues no sabemos pensar también. Entonces yo así era con mi esposo, era muy grosera, y a cada rato nos peleábamos, e incluso hasta ya nos decíamos palabras fuertes, casi pues le recordaba a su mamá y él también a mí. Entonces era una cosa muy fuerte ya. De hecho, hasta llegaba a fumar con él y a tomar ya con él, o sea, fumábamos, porque con mi hermano también hemos tenido unas cosas muy fuertes, y pues yo siempre le pido por él también, porque pues él también tiene ese vacío que yo no llenaba, y también tiene ese problema de que busca al papá, pero no sabe que tenemos otro papá más grande, que es Dios, y que él lo llena. O sea, porque como escuché ahorita, yo también necesitaba ese Padre, y yo cuando llamo la presencia de Dios, le digo, Padre, lléname ese vacío que yo tengo. Él te llega y te abraza y te tranquiliza y te conforta. Y en verdad no es que no quiera a mi papá, porque sí lo quiero y lo respeto, y oro por él, porque pues también ha vivido el retiro, pero que yo en verdad estoy muy agradecida con Dios por haberme llenado ese vacío de tener un papá cerca, y sé que cuando yo le digo, papá, ¿dónde estás? Dios es el primero que está ahí en la fila con los brazos abiertos, porque lo siento, porque cuando yo tengo un problema, luego corro a Él, y sé que Él me ayuda, y sé que Él está al lado mío, porque he conocido el verdadero papá, que es Dios, y Él es el que llena los vacíos. Y así fue como ahora también Él me enseñó a ser esposa, madre e hija, porque yo no sabía qué era eso, yo no sabía qué era ser esposa, que ser hija y ser madre. Y mamita María también me ha enseñado a ser mamá
con mi hijo, tenerle paciencia, que no lo tenía antes. Era muy fuerte eso, pero siempre le pido perdón por las cosas que hice antes de vivir el retiro, y si le falté, y lo más fuerte que yo sentí fue cuando yo lo maldecí y le dije a él: te odio y tú no existes. Y la verdad me arrepiento mucho, pero a pesar de todo él me perdonó, y sé que me ama, y pues nos ama a todos, y su misericordia es grande. Y pues muchísimas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga y los llene de bendiciones. Bonita noche. Un ejército para anunciar libertad a los cautivos, vida eterna, sanidad. Se levanta un ejército para anunciar libertad a los cautivos, vida eterna, sanidad. Con la mano arriba. Vamos a conquistar las naciones para Cristo. Vamos a conquistar las naciones para el Rey. Vamos a conquistar